Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En esta ocasión, escucharemos un episodio especial de preguntas y respuestas. El día de hoy contestaremos las preguntas que tú enviaste y que fueron surgiendo jueves tras jueves. Así que acompañemos a Alex y a Marcelo en este episodio especial de Entre Semana. Muy bien, Entre Semana, aquí estamos hablando acerca de las preguntas y respuestas, porque acabamos de terminar nuestra serie de las cosas que no se hablan en casa. Y antes de continuar con la próxima serie, que ya lo tenemos pensado, estamos armándolo, queríamos pausar y queríamos dejarles a ustedes hablar. Entonces, entre semana, fuimos pidiendo preguntas acerca de podcasts anteriores, acerca de tal vez cosas que surgieron, que tal vez podríamos dar un poco más de contexto, hablar un poco más a fondo acerca de estos temas. Y gracias a Dios ustedes respondieron, entonces tenemos algunas, no todas. Así que si mandaste preguntas y no te escuchaste... no se preocupe. No se preocupe. Sí. Ahí lo estamos guardando. Y es más, si surgen más, ahí mándalo. Sí, ahí vamos a tener... vamos a estar almacenando las preguntas para ir sacándolas de... Sigan mandando preguntas, porque muchas veces puede ser que surja una pregunta al escuchar el podcast o a los días después. De repente el tema tratado dio lugar a otro tipo de reflexión y eso lleva a otra pregunta y otra pregunta, pero bueno, estamos para eso, para escucharlos y esperamos poder ayudar un poquito, con un poquito de luz a las preguntas que tienen. Bueno, ¿empezamos? Entremos directamente. Hola, tengo una pregunta, es con respecto al podcast de la muerte. Cuando tú ya sabes que vas a morir, ya estás grave, todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Pero ya estás grave, ya estás convaleciente, pero consciente. ¿Se vale dejar encargos o tareas a los que quedan vivos? Tareas que a lo mejor pueden ser hasta muy complicadas, ¿se vale? Bien, entonces la pregunta me imagino que tiene que ver con ahí en los últimos momentos de vida, la persona le hace un encargo, ¿no? Así como hizo David con Salomón, ¿no? Te encargo a que mates a esta persona, a mi enemigo. Bueno, no tanto con matar, pero no sé, tal vez un ejemplo sería, hermano mayor, te encargo a que le pagues la universidad del hermano menor para que él tenga todo lo que merece, no sé. Es interesante porque la pregunta decía, ¿se vale hacerlo? O sea, ¿está bien hacerlo? ¿Es correcto? ¿Tiene...? No sé si llamarle si tiene sustento bíblico o no. A ver, pensando un poco en el escenario, creo que hay de encargos a encargos. Hay algunos que encargan cómo les gustaría que fuese su funeral. Ajá. Siempre me he preguntado por qué razón encargan cómo les gustaría que se fuese su funeral si ellos no van a estar. No entiendo la razón de por qué no, que yo quiero que en mi funeral se haga así, que yo no quiero flores, que yo que sí quiero flores, que a mí me gustaría que haya mucha gente, que no haya poca gente. El tema es que ellos, la verdad, no tienen mucho que hacer. Mira, vas a terminar en un bote de manteca maní. Claro, ese tipo de encargos yo creo que en realidad si se hacen o no se hacen. El tema es que hay personas que toman eso como estos fueron los últimos deseos de papá o los últimos deseos de mamá, lo llevan al, no sé, quiero que tiren mis cenizas desde el Everest y allá se va al Everest, sí, ¿no? Sí. Pero quizás lo más complicado es cuando son encargos de otro tipo. Claro. ¿No? Encargos que van a implicar una responsabilidad monetaria, una carga. Y que responde mucho quizás a asuntos pendientes, ¿no? Un tema muy, muy tratado últimamente en nuestra iglesia, pero personalmente creo que usando la misma expresión de quien nos mandó la pregunta, yo creo que no se vale hacer un encargo a alguien de algo que era mi responsabilidad. Claro. Lo que sí creo que no está mal, uno podría dejar quizás una sugerencia. Oye, hijo, te encargo, tú como hermano mayor, te encargo que siempre estés echándole un ojo, no dejes solo a tu hermano, manténganse unidos, no dejen que a lo mejor el hecho de que yo no esté ahora, eso como hermanos no se mantenga pensando en el ejemplo. Sí. Yo creo que eso sí está bien, como una sugerencia, claro. como oye, consejos, considera siempre esto, mantén esto por acá, pero de ahí a dejar un encargo. Sí, yo creo que la regla sería esta. No encargues
en muerte lo que no encargarías en vida. Así es. Si eso es una cosa donde no, ¿cómo le voy a encargar esto? Porque es mi responsabilidad. Bueno, entonces haz tu responsabilidad. Exactamente. La cosa es que con la muerte ya no hay posibilidad de cumplir cualquier responsabilidad. Entonces no le pongas una carga a otra persona. Y pensando en eso, Alex, si la persona está pidiendo que otro lo haga, es porque por alguna razón esa persona no se animó. Ajá. Entonces, si tú no te animaste a hacerlo, ¿por qué razón le dejas el encargo a alguien sabiendo todo lo que eso implica? Porque sus razones habrá tenido para no hacerse cargo. Sí. O sea, es como, ok, yo no puedo porque esto me supera, pero tú sí vas a poder. Y como se lo digo en el lecho de muerte, eso le genera la presión, o sea, a la persona que lo recibe, una presión de, era el último deseo, el último deseo. Yo creo que no, bajo ninguna circunstancia. Sugerencias, sí. Consejos, totalmente. Pero así encargos. Encargos, no. No, así que ya sabes. Sí. ¿Okay? Bien, bueno, vamos con la próxima. ¿Qué opinan sobre el contacto físico en el noviazgo? Ok, esa pregunta obviamente teniendo que ver con cuando hablamos acerca de la soltería, la pregunta, el contacto físico en el noviazgo. Bueno, hay contacto y contacto, ¿no? Y sí. Creo que, no sé, ¿qué piensas tú? Mira, es complicado poner reglas en ese sentido, porque uno dice, no, cero contacto físico en el noviazgo. Entonces, como hay cero contacto físico, se dicen cosas y usan palabras, revelan su corazón a tal grado que el contacto físico va a terminar siendo no solo inevitable, sino va a ser mucho más allá de darle la mano a alguien. ¿Por qué? Porque lo que se reprimió desde el punto de vista físico, pero se dio rienda suelta a través de palabras, claro, genera, es lo que hablábamos hace algunos domingos cuando empezamos la serie de Cantares. Si yo enciendo la pasión, profundizo la intimidad. Yo puedo encender la pasión con palabras. Puedo encender la pasión hoy por hoy con imágenes. Claro. ¿No? Entonces, no tengo contacto físico. No tengo contacto físico, pero... Pero mira todo lo que se dicen, mira todo lo que muestran en uno al otro. Encendida la pasión, la intimidad va a llegar a tal grado que eso se llama fornicación según la Escritura. Y resulta que habían tenido todo un noviazgo sin contacto físico. Ahora, por otro lado, es... ¿qué contacto físico sí? ¿Qué contacto físico no? Ok, de la mano sí. Besos en la mejilla. Y si son besos en la boca, tipo así como le dicen piquito, y nada más. ¿Cómo haces una lista? ¿No? En decir esto sí y esto no. ¿Ves? Yo creo que quizás a lo mejor hay que cambiar el enfoque de la pregunta en el sentido de el contacto físico, ¿a qué me va a llevar? Claro. ¿No? ¿Cuál va a ser el resultado de tener contacto físico en el noviazgo? Si el resultado es encender la pasión. Sí, porque yo creo que hay momentos donde, qué sé yo, están de novios, la muchacha está pasando un mal día, le quieres dar un abrazo para mostrar ese cariño. Ok, eso es contacto físico, sería raro. O sea, porque yo creo que hay un problema, ¿no? Cuando se sexualiza absolutamente todo, se pierde mucho de esa complejidad emocional que creo que es sano dentro aún de un noviazgo en ese sentido, ¿no? O sea, hay un apretón de manos, un abrazo, hasta un beso que podría ser, hey, aquí estoy, te quiero, lo que sea. Pero yo creo que lo que dices es ir más allá del contacto en sí y decir, ¿qué está encendiendo? Claro. ¿Cuál es la razón de este contacto? ¿A qué quiere llegar? ¿No? Entonces, pensando en Cantares, hay varios pasajes en Cantares, lo dice como 3 veces que os encargo. Estoy buscando. Las doncellas de Jerusalén que no despierten el amor hasta que quiera, ¿no? Sí, es muy interesante. Ese texto ha sido interpretado de muchas maneras, y traducido de muchas maneras, pero es darle el curso natural, ¿no? Sí, y creo que es complicado decirlo porque siempre lo más fácil va a ser poner una regla. Yo quiero que mi primer beso sea sobre el altar. Ok, está bien, hay personas que ponen esa regla. Y no está mal si la pone. Y no está mal si la pone.
pero tampoco te sientes como el peor pecador del mundo si ya le diste un piquete a tu novia. Y tampoco te sientes como el santo más grande si llegaste con labios vírgenes. Y el tema es ese es el punto. O sea, nunca besé, pero mira lo que se dijeron. Claro. Mira las imágenes que se mandaron. Mira las miradas que tenían entre ellos. O sea, creo que va mucho más allá del contacto físico de forma muy personal. Creo que prudencia es una palabra muy usada en el libro de Proverbios. Y en el capítulo 3, verso 5, cuando dice fíate de Jehová todo tu corazón, confía en Él, dice no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, probablemente tú dices, ok, mira, yo creo que esto es prudente, ok, somételo a consejo. O sea, pide consejo. Oye, ¿qué piensas? Obviamente pide consejo a personas casadas, maduras y espirituales. Y segundo, si tú consideras que eso es prudencia, réstale 2-3 líneas porque no te apoyes en tu propia prudencia. Claro. ¿No? Yo una vez escuché un consejo, creo que es muy sabio, y o sea, hablando acerca del noviazgo, la pregunta fue específicamente acerca del noviazgo. El noviazgo es un punto, un momento en la relación donde se están conociendo para ver si terminan tomando ese compromiso de casarse. O sea, no están comprometidos, el comprometido es quien ya dijo que sí. Que sí. Comprometido y tiene fecha. Ese es correcto. Cosa de tiempo nada más. Pero el noviazgo puede haber un no y está todo bien. O sea, no es la gran tragedia. Sí, estuvimos de novios, estuvimos viendo, pero vi unas cosas que no me gustó y punto. Entonces, puede haber que en tu vida tengas varios exnovios, exnovias y eso está bien si se llevó bien. El problema es que muchas veces no se lleva bien la cosa. Y quizás diste en el clavo ahí, Alex. Ajá. Bueno. En ese punto. Pero el consejo fue esta. Lleva a cabo tu noviazgo de tal forma que si, por ejemplo, un muchacho, si tu novia no termina casándose contigo, tú puedas fomentar una amistad con su esposo. Exactamente. Si eso es algo posible, entonces yo creo que ahí entra también esa pregunta de contacto físico. Porque tú vas a poder mirar a los ojos al esposo y decir, ¿sabes qué? No, en ningún momento aproveché de mi posición de novio, de ningún momento hice algo indebido o algo que le corresponde a esposos. Sí. Y como decías recién, pastor amigo que habla de que el noviazgo es el puente, ¿no?, entre amistad y matrimonio, personalmente, cuando no se es sabio en el tema de contacto físico a nivel de noviazgo y ese noviazgo termina en se termina no solamente destruyendo, no se termina solo un noviazgo, se termina una amistad. Sí. Y ese es el problema. Sí. Muy bien, sí. Seguimos. Del episodio 29 sobre la soltería, yo quería preguntar, si un chico me escribe solo como amigos, ¿qué tengo que hacer? ¿Preguntarle cuáles son sus intenciones al escribirme o hablar con mis líderes? Si escribe como amigo, creo que hay que responder como amigo, aunque a lo mejor la respuesta suena muy como básica. Obviamente lo vamos a desarrollar un poquito, pero quizás esa es una de las claves, ¿no? El hecho de decir, si alguien te escribe como amigo, es porque tú te das cuenta que tiene un lenguaje de amistad, un contexto de amistad, un horario de amistad y un trato de amistad donde podría escribirte a ti como podría escribirle a otra chica, ¿no? En ese caso uno responde en el mismo contexto. Ahora, si solamente escribe a ti, el lenguaje no es un lenguaje de amigos. Escribe 3 de la mañana. No es lenguaje inclusivo. Exactamente. Escribe 3 de la mañana, ¿no? Hoy, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué haces o qué? Claro. ¿Qué haces? Te di que estás en línea. Yo creo que ahí es donde uno tiene que hacerse una pregunta y decir, hey, me parece que ahí es donde uno pone límites sanos, ¿no? Lo peor que uno puede hacer es creer que cualquier persona que te va a escribir automáticamente tiene intenciones. Me pasó una situación
Pero que tiene intenciones, ¿qué? ¿Buenas, malas? No, o intenciones de ir más allá. No le colocaría bueno o malo. Sí. Intenciones de ir más allá. Porque a lo mejor la chica dice, oye, pero me encanta que seamos amigos, pero yo no quiero ser tu novia. Ajá. ¿Viste? No catalogaría ni buenas ni malas, sino intenciones de ir más allá de una amistad. Pasó una situación, de hecho, cuando vivíamos en Argentina, que una chica llegó a hablar con nosotros diciendo que fulanito tenía intenciones con ella, y hay una expresión en Argentina que es tiraplumas, es como que se hacía el galán y todo eso. Entonces le dije, bueno, ¿de quién se trata? Como para poder ayudar. Y cuando me dijo el nombre dije, no, lo que pasa es que él es muy caballero y lo que hacía con ella lo hacía con todas las chicas, porque él, por el país de donde vivía, de donde venía, la forma de su crianza, era un hombre muy, muy caballeroso y dejaba siempre primero que pasen las damas, abría la puerta, todo lo que podía ayudar un caballero, pero lo hacía con todas las chicas. Pobre chica, no tenía caballeros en su vida. Entonces, ¿qué sucedió? Hablando con esa chica, su contexto era haber sido criada en un hogar de menores donde no había visto algo así. Entonces, de inmediato pensó que la persona que hacía eso lo hacía con otra intención y en realidad no era así. Entonces, tampoco creo que estaría bien comunicar algo si simplemente fue un hola, ¿cómo estás? Claro. De amigos. Sí, yo creo que es prudente asumirlo mejor hasta que venga evidencia en contra de esa suposición. Y sí, lo dijimos cuando estábamos hablando acerca de los solteros. Lo mejor que puede hacer una persona soltera es tener muchas amistades del sexo opuesto, porque desde ahí es que van a ser una relación más seria. Pero si nunca hay noviazgo, si nunca hay amistad, entonces ese paso de noviazgo puede ser hasta preocupante, porque no hay un punto de comparación. Y hay dos problemas. O nunca se ponen de novios, o se ponen de novios con perfectos desconocidos. Exacto. Y ese es un peligro. Sí. ¿No? Muy bien, seguimos. Y del episodio 29, sobre la soltería, también quería preguntar, ¿está bien que los pastores y líderes de la iglesia aprueben o desaprueben un noviazgo? ¿A ellos les corresponde tomar esa decisión? Ok, entonces esto responde más a la cuestión de liderazgo, ¿no? Los líderes involucrándose dentro de esa dinámica. Se mezclan un poquito, ¿no? Se van mezclando. Se mezcla prácticas de la iglesia, funciones de liderazgo, soltería. Bueno, tanto tú como yo conocemos iglesias donde esa es una práctica aceptada y se va enforzando, ¿no? Sí. De que, novios tienen que pasar primero por los ancianos para si dan pulgar para arriba, pulgar para abajo. Yo creo que en ese sentido, si tú estás en una situación donde estás considerando a alguien, consejo siempre. Es bueno pedir ese consejo. Pero es consejo. Sí. No necesariamente es una cosa requerida porque tanto la consecuencia como el beneficio no lo llevan ellos. Sí, quizás diríamos consejo siempre, comunicación fluida siempre, trabajo en equipo siempre. Cuando hablo de trabajo en equipo es si ese joven o esa señorita vive con sus padres, sus autoridades son sus padres, ¿no? En ese sentido, todo eso siempre. Ahora, de ahí, como dijiste tú, a pulgar arriba, a pulgar abajo, aprobar o desaprobar, yo creo que más bien es abrir la escritura y si hay algo abiertamente antiescritural, ok, pero si no, dirían los abogados, no es competencia no corresponde competencia al respecto. Claro, sí. Muy bien, seguimos. Mi pregunta es acerca del podcast de Por Algo Pasan las Cosas. De manera práctica, ¿cómo se puede evitar hacer como esas conexiones o tratar de hilar los cabos, ya sea con situaciones del pasado, como para encontrarles una explicación, no tanto por buscar un propósito en la situación, sino tratar de nosotros, en nuestras fuerzas, explicar la situación o cosas actuales, detalles que van surgiendo, como tratar de hilarlos todos y tratar de explicar la situación. ¿Cómo se evita eso o de qué manera uno puede dejarlo de hacer? Muy bien, interesante. Sí. Muy
muy, muy común, ¿no? Es más común de lo que creemos. Por más que lo hemos hablado mucho, el tema de que no somos llamados a buscar los propósitos que hay detrás de cada situación que sucede. Lo que decía la pregunta es muy interesante. ¿Cómo hago para, en el tema práctico, no terminar a lo mejor? O sea, no busco propósitos, pero sí anhelo explicaciones. Sí. ¿Cómo hacemos para distinguir ahí? La línea es un poquito delgada, ¿no? Sí, es delgada y muchas veces uno usa el término explicación queriendo realmente un propósito. Sí, la verdad es interesante porque muchas veces se busca propósito usando la palabra explicación. Sí. El tema tiene que ver con cuál es la manera en que tú ves tu vida. Tú ves tu vida como algo de manera predestinado, algo predeterminado, donde todo tiene, entonces por esto fue la razón que... Nuestra naturaleza humana no soporta cabos sueltos. No, claro, sí, y nosotros como seres humanos siempre buscamos un patrón y decir, ok, ahora entiendo, sé cómo viene. De manera práctica yo creo que tiene que ver con no tanto, o sea, el propósito, si hay propósito, no lo vas a saber tú a no ser que Dios explícitamente te lo revele. Es el problema de Entonces Dios. eso es algo, no hay que buscarle. La explicación, tal vez podrías entender la explicación dentro de un tiempo, pero en realidad mucho de eso no importa. Damos el ejemplo de... estás sentado en el tráfico y estás esperando y dices, bueno, quiero saber el propósito del tráfico. Bueno, no vas a saber el propósito del tráfico, pero podrías decir, ¿cuál es la explicación del tráfico? No, es que a 5 kilómetros hay un accidente. Entonces, sí, muchas veces las cosas malas que te pasan en la vida, la explicación es que hay pecado en el mundo. Vivimos en un mundo caído. Pero el tema es, muchas veces es qué hay detrás del uso de la palabra. Porque... a lo mejor dice, sí, que yo no me refiero a ese concepto de explicación. Ajá, exacto. Lo que estoy haciendo es usar la palabra explicación, que en realidad explicación lo que está disfrazando es, yo quiero un propósito. Yo quiero que me digan por qué. Sí. ¿No? Quizás pensando solamente como algo práctico, algo que siempre podemos hacer es aprender. Siempre. Desde las cosas más básicas. Y eso no significa estar buscando propósito, ni estar buscando explicaciones. Y a lo mejor pensando, estoy en el tráfico y me empiezo a molestar y digo, Marcelo, tienes que aprender a tener dominio propio. Aquí esto es parte de vivir en una ciudad y aprendo y aprovecho. Ok, tengo tiempo parado, voy a estar 20 minutos. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y voy aprendiendo y aprovechando oportunidades, pero eso no significa buscar propósito y explicación. Sí, ¿no? sí. Muy bien, continuamos. Dale. ¿Existe el centro de la voluntad de Dios? El centro de la voluntad. Eso fue un mito cristiano. Estás en el centro de la voluntad de Dios. Fue el episodio, si no me equivoco, más reproducido hasta el día de hoy. Sí. ¿No? Sí, el mito de estás en el centro de la voluntad de Dios. Exactamente. Algo quiere decir eso, ¿no? Sí, y es yo creo que por lo mismo. O sea, queremos buscar un patrón, queremos mirar nuestra vida como algo, cada paso fue determinado por Dios. Pero yo creo que hay un peligro ahí. Muchas veces esto está siendo motivado por un temor a tomar decisiones, un temor a tomar la responsabilidad de nuestra decisión y un temor a tomar la responsabilidad de nuestra explicación por nuestra decisión. Porque es mucho más fácil tomar una decisión difícil y ante el reclamo decir, es que estuve investigando, estuve indagando, estuve orando y he llegado a la conclusión de que esta es la voluntad de Dios para mi vida. Porque callas a cada persona que tiene una opinión en contra. No, y a ver, siendo categórico, si la voluntad de Dios son principios bíblicos, no habría una manera de decir estoy en el centro de los principios o estoy a mitad de camino de los principios. Bueno, puedes decir estoy plenamente cumpliendo con los principios, pero eso es tan variable y se puede cumplir de tantas diferentes maneras. Claro, y se colorean de forma distinta en cada persona. Entonces, yo creo que a veces mucho se usa para decirle a alguien que no tomó quizás la mejor decisión. Mejor dile eso. Sí. ¿Sabes qué? Mira, me pediste un consejo, creo que no fue la mejor decisión. Pero de ahí igualar eso a
es que no fuiste en el centro, así. Tenemos una bola de cristal, Claro. ¿no? Se ha usado mucho esa expresión y creo que termina generando a veces confusión, frustración, cuando se usa aconsejando a alguien y, como decías tú, a quien lo usa, lo que está haciendo es evadiendo su responsabilidad, ¿no? Con relación a sus decisiones. Sí. Muy bien, seguimos. Del episodio 6, estás en el centro de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿la voluntad de Dios puede cambiar con el pasar de los años? Interesante, seguimos con el mismo episodio 6, sí. Centro de la voluntad de Dios. ¿Cambia o no cambia, Pastor Alex, la voluntad de Dios? Depende. ¿De qué depende? La situación puede cambiar. Por ejemplo, vamos a suponer que hay bueno, volviendo a la situación de noviazgo, ¿no? Hay dos novios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Que me case o no me case? No sé, decide tú. Ya te casaste. La voluntad de Dios es que te quedes casado. Claro. ¿Puede cambiar la voluntad de Dios? Bueno, depende de la circunstancia y cómo eso va reflejando los principios. O sea, sí y no. Quizás lo que diríamos es, los principios no cambian. Ajá. Pero como nosotros somos personas que estamos en proceso de transformación, avanzando en años, como dijiste tú, el soltero vive principios de la palabra de Dios para su soltería. Cuando cambia de estado civil, no es que cambió la voluntad de Dios. Claro. Cambió su estado civil y ahora casado sigue viviendo de acuerdo a esos mismos principios. Pero yo creo que mucho responde a veces a... Te lo digo porque me lo preguntaron. Sí. De forma muy personal. Oye, tú serviste como misionero muchos años en una organización, en 2 países, y después en uno de ellos decidiste quedarte como pastor. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo fue que fue cambiando la voluntad de Dios? Ajá, sí. Y no hace mucho le dije a una persona que la voluntad de Dios nunca cambió. Porque si son principios bíblicos, en los 2 países donde hemos servido, tanto en el ministerio de Palabra de Vida, cuando estuve muchos años, y en la iglesia local donde estamos ahora, seguimos haciendo lo mismo. Solo que con colores distintos. Sí. Nada más, pero los principios siguen siendo lo mismo. No es que cambió la voluntad de Dios. Y yo creo que la pregunta que uno tiene que hacerse constantemente es ¿cómo estoy aprovechando mi tiempo, mis talentos, mi circunstancia, mis habilidades en este momento para llevar a cabo lo que Dios quiere en cuanto a sus principios de la mejor manera? Y eso siempre va a cambiar y creo que es correcto volver a analizarlo. A veces va a significar estar en algún lugar, en otro lugar, en un contexto, en otro contexto. No significa que la voluntad de Dios cambia. Así es. Significa que tú, como ser humano, como dijiste, eres dinámico, las situaciones cambian y uno tiene que siempre buscar cómo agradar a Dios de la mejor forma. Muy bien, nos quedan algunas más. Otra pregunta que tengo es relacionada con lo que está relacionado a cómo el mundo, y creo que alguna vez les hice esta pregunta, cómo el mundo está orientando a nuestros jóvenes, a nuestros niños a que tomen, a que crean que tienen cierta preferencia, cierta identidad sexual principalmente, cómo la hipersexualización de los niños está afectando nuestro entorno, ¿no? O sea, nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar ante esto? Bien, interesante pregunta, muy amplia y profunda. Primero, porque es una realidad. Vivimos en una sociedad donde no podemos negar que es no solamente hipersexualizada, sino que hay de forma intencional, vemos que hay una a fuerza querer establecer como válido ciertas enseñanzas. Hay mucho, por ejemplo, que ha surgido últimamente en nuestro país, en México, como eco de lo que ha pasado en España respecto del PIN parental, donde hay una discusión a nivel de Cámara, creo que en Aguascalientes, Zacatecas, ya se está discutiendo acá en Querétaro, donde los padres están diciendo, no, yo soy el que voy a autorizar qué contenidos le van a dar a mis hijos. Y la SEP, no es la secretaria de, ¿cómo se llama? Educación Pública. No. Olga Sánchez Cordero es la secretaria de Gobernación. Ella ha dicho abiertamente que no, que es la SEP. Que la SEP, que el Estado, porque los niños son objetos de derecho, no son propiedad de los padres. Mira qué interesante. Ahí hay un argumento de paja. Perdón, el argumento del hombre de paja. Sí.
nunca hemos dicho que los hijos son propiedad de los padres, claro, porque no son propiedad de nadie. Entonces ellos levantan el hombre de paja para decir, no, entonces ¿qué son? Son objeto de derecho. Entonces, como son objeto de derecho, que es un error, primero conceptual, entonces el Estado tiene que velar para que sus derechos sean válidos. Uh-huh. ¿Y qué hacen? Imponen una agenda. Y es así. O sea, al final, como decía la pregunta, se termina diciendo, si tú sientes eso, eso es lo que eres. Y si tu padre te dice lo contrario, el que está mal es tu padre. Uh-huh. Vemos en Netflix, ha habido toda una controversia por no sé si una serie, película, de donde hay una hipersexualización de niñas de 8 o 9 años, uh-huh, y se toma como normal. Uh-huh. ¿Viste? Pasó hace poco algo interesante en Estados Unidos. No recuerdo el nombre ahora de esta mujer que escribió el libro Chica Gay, Dios Bueno. Jackie Hill Perry, que escribió el libro Chica Gay, Dios Bueno, estaba en una entrevista con un presentador que decía ser supuestamente cristiano, y ella expresó y dijo, mira, yo viví una vida como lesbiana, pero entendí que lo que Dios decía era esto y cambié. No cambié tanto no partí cambiando mi identidad sexual. Cambié entendiendo mi identidad en Cristo y terminé transformando eso. Y supuestamente, este presentador supuestamente cristiano, vetó ¿cómo se llama? La edición o la publicación de ese episodio de conversación muy famoso en Estados Unidos, porque dijo, no, a ti te obligaron, te lavaron el cerebro. Y ella decía, no, fue mi opción. Claro. Si fue mira qué interesante. O sea, si tú te autopercibes como heterosexual y tu opción es ir hacia una orientación homosexual, uh-huh, ok, ningún problema. Sí, pero de vuelta, alguien decir, mira, yo me percibía como homosexual, pero he entendido que en realidad soy heterosexual, eso no es aceptado. Uh-huh. Entonces, bueno, y hasta hay leyes en contra de eso, la terapia de conversión, como lo llaman. Pero bueno, yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Diciendo, es que el mundo se va hipersexualizando de tal forma que es difícil caminar con nuestros hijos en esto. Yo diría algo, ojo. Carlos Gardel dijo que el mundo fue y será una porquería. Antes ya en el 506 y en el 2000 también, ya pasamos el 2000. Estamos 2020, no, peor. Entonces, yo creo que siempre ha habido una sexualización. Si tú ves hasta los papiros, sí, hipersexualizados de los egipcios, dices, mamma mía, para que terminen dibujando esto, lo que habrá sucedido. Lo que sí quizás, y por eso hice todo el contexto de recién, uh-huh, lo que no podemos hacer como papás es pensar que mis hijos no se van a ver afectados. Claro. Bueno, pero yo creo que ahí está. Nosotros acabamos de salir desde una etapa donde el Estado y la moral y tal vez conceptos basados en la Biblia iban de la mano. Sí. Entonces había una cierta... un sentido de colaboración entre el Estado. Entonces el Estado decía, hey, padres, no se preocupen, nosotros vamos a entrenar y vamos a educar a sus hijos y le vamos a enseñar cosas buenas. Entonces, yo creo que por los últimos 100 años, más o menos, los padres dijeron, perfecto, si el Estado se va a encargar, entonces que se encarguen, no se va a encargar la iglesia, no nos vamos a encargar nosotros, ellos se van a encargar. Y nos hemos engañado al pensar de que ellos... tenían, uno, el derecho soberano de educar a los niños, y dos, que lo iban a hacer bien. Sí. No lo van a hacer bien, no tienen tus mejores intereses en mente. Tal vez por esta última generación han estado emparejados los intereses tuyos como padre y los intereses del Estado, pero ya no. Quizás pensando en eso y pensando en lo que decía recién, es una realidad y como padres tenemos que estar súper atentos. Hay una frase que se usó en Argentina, se usó en Chile con todo este movimiento, y era, a mis hijos los educo yo. Y se usaba en redes sociales, o se usa hasta el día de hoy. Yo creo que detrás de esa frase tendría que haber, ojalá los eduques. Sí. O sea, creo que el día que los padres entendamos que es nuestra responsabilidad, nuestros hijos van a enfrentar una sociedad hipersexualizada. Uh-huh. Si asumimos eso como una verdad real, donde los podamos educar bajo principios, enseñarles
cómo son las cosas, ellos van a tener herramientas para enfrentar. Pero si dejamos eso como hashtag, a mis hijos los educo yo, Sí. pero no lo vivimos y ahí queda, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Bien. Bien, amigo. Bueno, hasta ahí llegamos con las preguntas. Gracias a todos los que lo mandaron. Vuelvo a decir, si no escuchaste la tuya, no te preocupes, vamos a aprovechar y vamos a tener más de estos Nos episodios. quedaron 90 preguntas pendientes. Pero bueno, ahí lo dejamos. Nos veremos la próxima semana. Ok, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.